Muy buenos días, queridos hermanos, que Dios les bendiga en este lunes 22 de junio de 2026. Hoy, en esta misa de hoy, inspirados por San Gregorio Barbarigo, venimos a escuchar una palabra que incomoda, pero que también puede sanar la casa, no juzguen. Y mira, hermanos, qué palabra tan necesaria para empezar la semana, porque apenas es lunes y algunos ya traemos lista la crítica, el comentario, la queja, el ya viste lo que hizo, el yo no digo nada, y cuando uno empieza así ya valió, porque ese yo no digo nada casi siempre trae más veneno que silencio. Saludo con mucho cariño a todos los que nos ven desde la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Yucatán, Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Estado de México y tantos rincones benditos de nuestra tierra mexicana. Saludo también a nuestros hermanos que están lejos allá en California, Texas, Arizona, Chicago, Nevada, Nueva York, Carolina del Norte, Florida, Georgia, trabajando duro, extrañando la comida de casa, la voz de la mamá, el cafecito de olla y esa fe que uno aprendió desde niño. Saludo a la mamá que está haciendo el desayuno rápido porque ya es lunes, al papá que va saliendo al trabajo con cara de otra vez. Empezó la semana, al que vende tamales, al que vende fruta, al que va en el camión, al que está abriendo su tiendita, al enfermo que nos ve desde su cama, a la abuelita que trae su rosario en la mano y al joven con el celular. Y a usted, joven, que dice que no juzga a nadie, pero revisa historias como inspector del Vaticano, también le habla a Dios. No se nos esconda, porque el Evangelio hoy viene para todos. Hermanos, no estamos aquí para aprender una misa de fondo mientras criticamos a la nuera, al vecino o al compadre. Estamos aquí para dejar que Dios nos revise a nosotros, porque hay casas que no se están quebrando por falta de dinero, sino por exceso de juicio. No falta comida, pero falta misericordia. No faltan imágenes religiosas, pero falta humildad. No faltan palabras, pero sobran críticas. Y qué triste es una casa donde todos tienen opinión, pero nadie tiene compasión. Donde todos señalan, pero nadie pide perdón. La primera lectura nos habla de un pueblo que se fue alejando de Dios. Israel recibió avisos, recibió llamados, recibió la voz de los profetas, pero no quiso escuchar. Se fue detrás de otros caminos, endureció el corazón, hizo como que no pasaba nada y al final terminó en destierro. No hace falta meternos a una clase larga de historia para entender el mensaje. Antes de que un pueblo se pierda, deja de escuchar a Dios. Antes de que una familia se enfríe, deja de escucharse. Antes de que un corazón se endurezca, ya hubo muchas veces en que Dios habló y uno se hizo el sordo. Cuando uno deja de escuchar a Dios, empieza a escuchar cualquier voz, el orgullo, el chisme, el rencor, el yo tengo la razón y el que se aguante. Y esas voces parecen consejeras, pero destruyen. El orgullo te dice, no pidas perdón. El chisme te dice, cuéntalo, pero di que es para rezar. El rencor te dice, no le hables. El enojo te dice, dile todo lo que se merece. Y así poquito a poquito la casa se va llenando de palabras que no curan. También en nuestras familias hay destierros pequeños. Hay esposos que duermen en la misma casa pero ya no se hablan con el corazón. Hay hermanos que no se miran por un terreno, por una herencia, por dinero, por una palabra maldicha. Hay hijos que viven lejos de sus papás aunque duerman bajo el mismo techo. Hay familias sentadas en la misma mesa pero cada quien con su teléfono y si hablan es para reclamar. Todos saben qué hizo mal el otro, pero nadie se atreve a decir, yo también fallé. Hay familias donde todos son jueces, todos traen martillo, pero nadie quiere sentarse en el banquillo. Todos dictan sentencia, tú eres así, tú nunca cambias, tú siempre haces lo mismo, tú tienes la culpa. Y el Señor hoy no viene a humillarnos, viene a sanarnos. Pero para sanarnos tiene que mostrarnos una cosa. No podemos vivir viendo la paja del hermano mientras cargamos una viga enorme en el propio ojo. San Gregorio Barbarigo nos recuerda que corregir no es destruir. Él fue un pastor que formó, orientó, acompañó, cuidó la vida de la iglesia. No corrigió para lucirse, sino para levantar. No formó desde la soberbia, sino desde la responsabilidad. Y eso necesitamos en la casa. Los papás tienen que corregir a los hijos, sí. Los esposos tienen que hablar con verdad, claro que sí. Los hermanos tienen que aclarar problemas, por supuesto. Pero la corrección sin amor se vuelve golpe. La verdad sin humildad se vuelve piedra. El que solo mira la paja ajena termina tropezando con su propia viga. Y por eso hoy hay que preguntarnos, ¿qué veo primero en mi casa, lo bueno o lo malo? ¿Qué señalo más rápido, el error ajeno o mi falta de paciencia? ¿Cuántas veces he pedido perdón esta semana? ¿Cuántas veces he dicho yo también me equivoqué? Jesús no nos está diciendo que cerremos los ojos ante el mal.
Nos está diciendo que abramos primero los ojos ante nuestro propio corazón. Pensemos en doña Carmen Rivas, de 84 años, vecina de la colonia Analco, en Guadalajara, Jalisco, costurera de oficio durante más de 60 años. Toda su vida arregló vestidos, subió bastillas, cosió camisas, remendó pantalones. En su mesa de costura tenía un rosario y una imagen de la Virgen de Guadalupe. Ella decía: antes de arreglar la costura ajena hay que revisar si la aguja de uno no está chueca. Un día su nieta le preguntó: abuela, ¿por qué ya no criticas como antes? Y doña Carmen respondió: porque mija, me pasé media vida viendo la paja de otros hasta que Dios me mostró la viga que yo traía cargando. ¡Qué sabiduría tan grande! Por eso, hermanos, si esta palabra está tocando su corazón, suscríbase a Fe Radiante Voz y active la campanita, no como quien sigue un canal cualquiera, sino como quien deja abierta una puerta para que la palabra de Dios entre a corregir y sanar su casa. Escriba en los comentarios su intención, el nombre de su hijo, de su hija, de su esposo, de su mamá enferma, de ese familiar con quien ya no se habla, de esa persona a la que le cuesta perdonar, de esa herida que no lo deja vivir en paz. No escriba por curiosidad, escriba como quien pone su corazón delante del Señor. Pero ahora vamos más hondo, hermanos, porque Jesús no solo nos dice no juzguen, también nos pone una imagen fuerte. Antes de mirar la paja del hermano, mira la viga que traes en tu propio ojo. Hermanos, el Evangelio de hoy nos pone frente a un espejo que casi nadie quiere mirar. Vemos clarito la paja del hermano, pero la viga nuestra la traemos como si fuera decoración. Y qué difícil es este Evangelio, porque todos sabemos aplicarlo a los demás. En cuanto escuchamos no juzguen, luego pensamos: eso le hacía falta a mi suegra, eso debería escucharlo mi cuñada, eso es para mi vecino, eso es para mi esposo, eso es para mi hijo. Pero cuidado, hermanos, porque si lo primero que hacemos al escuchar la palabra de Dios es mandársela a otro, puede ser señal de que la viga ya nos está tapando la mirada. Jesús dice: no juzguen y no serán juzgados. Pero hay que entender bien, Jesús no está diciendo que todo da igual, no está diciendo que los papás ya no pueden corregir a los hijos, no está diciendo que la iglesia ya no puede enseñar, no está diciendo que uno tiene que quedarse callado frente a lo malo. No, el Señor no nos pide cerrar los ojos ante el mal, nos pide abrir primero los ojos ante nuestro propio corazón. Una cosa es corregir para salvar, otra cosa es juzgar para sentirse superior. Porque corregir con amor es una obra de caridad. Un papá que corrige a su hijo porque lo ama hace bien. Una mamá que pone límites porque quiere cuidar a su familia hace bien. Un esposo o una esposa que dice con respeto: esto nos está haciendo daño, hace bien. Un sacerdote, un catequista, un hermano que llama a la conversión, si lo hace con humildad, hace bien. Pero otra cosa muy distinta es usar la verdad como piedra. Otra cosa es señalar para humillar. Otra cosa es sacar errores ajenos para sentirse más santo. Ahí ya no estamos corrigiendo, ahí estamos juzgando con soberbia. Y hermanos, no nos hagamos. Hay gente que critica todo. Critica a la nuera, al yerno, al hijo, a la vecina, al padre, al coro, a la catequista, al gobierno, al precio del kilo de tortilla, al clima, al perro del vecino y hasta al gallo porque cantó antes de tiempo. Hay gente que si no critica se le baja la presión. Ya trae el comentario preparado desde la mañana. Yo no soy nadie para juzgar, y cuando alguien empieza con yo no soy nadie para juzgar, agárrense, porque viene la sentencia completa. Pero esto no es chistoso nada más. La lengua que juzga mucho casi siempre esconde un corazón que no se deja juzgar por Dios, porque cuando uno se acostumbra a mirar defectos afuera, deja de mirar lo que pasa adentro, y así se nos seca el corazón. La oración se vuelve falsa, la familia se vuelve fría, la casa se llena de comentarios, pero se queda sin misericordia. Hay personas que rezan mucho, sí, pero también destruyen mucho con la lengua, y uno tiene que preguntarse: ¿de qué sirve tener rosario en la mano si traigo veneno en la boca? Jesús usa una imagen fuerte de la paja y la viga. La paja es eso pequeño que vemos en el ojo del hermano, la falla del otro, el defecto del otro, la mala palabra del otro, la actitud del otro. Y la viga es lo nuestro, lo grande que no queremos reconocer, el orgullo, el resentimiento, la doble cara, la falta de oración, la dureza con los hijos, la soberbia, la envidia, la falta de perdón, la lengua venenosa, la costumbre de comparar, el placer de hablar de los demás. Vemos que el hijo llega tarde, pero no vemos que nunca lo escuchamos. Vemos que la esposa habla fuerte, pero no vemos que la hemos ignorado por años. Vemos que el esposo no cambia, pero no vemos que lo tratamos con desprecio.
Vemos que la nuera no hace las cosas como queremos, pero no vemos que nosotros queremos controlar todo. Vemos que el vecino falla, pero no vemos que nosotros también somos difíciles. Vemos que el padre en la parroquia se equivoca, pero no vemos que nosotros ni ayudamos, ni servimos, ni oramos por él. Y así, hermanos, uno se vuelve experto en la paja ajena y analfabeta de su propia viga. La primera lectura nos ayuda a entender esto. Israel no fue al destierro de un día para otro. Primero dejó de escuchar. Dios mandó profetas, advertencias, llamados, pero el pueblo endureció el corazón. El exilio empezó antes de salir de la tierra. Empezó cuando el corazón dejó de escuchar. Y eso también pasa en una familia. Una casa no se vuelve fría de un día para otro. Primero se deja de escuchar. Luego se deja de pedir perdón. Luego se empieza a hablar mal. Luego cada quien se encierra en su orgullo. Y cuando menos pensamos, todos viven bajo el mismo techo, pero el corazón anda en tierra extranjera. Una casa donde nadie pide perdón se vuelve tierra extranjera. Ahí todos se conocen, pero ya nadie se comprende. Todos saben dónde están los platos, las llaves, los recibos, pero nadie sabe cómo está el corazón del otro. Todos reclaman, pero nadie se arrodilla. Todos hablan, pero nadie escucha. Y por eso el Salmo de hoy nos enseña a pedir: Señor, danos tu ayuda. Porque llega un momento en que uno tiene que dejar de decir ellos tienen la culpa y empezar a decir: Señor, también yo necesito cambiar. San Gregorio Barbarigo entendió algo muy importante. Para corregir de verdad hay que formar el corazón. Él trabajó por la formación, por la educación, por cuidar la vida de la iglesia. No corregía para lucirse, sino para levantar. No buscaba destruir a quien fallaba, sino ayudarlo a volver a Dios. Y eso nos hace falta en casa. Padres corrijan a sus hijos, sí, pero no los humillen. Esposos hablen con verdad, sí, pero no con sarcasmo. Hermanos, aclaren problemas, sí, pero no desde el orgullo. Porque una corrección sin amor puede cerrar más puertas de las que abre. Y aquí entra una cosa muy mexicana, hermanos: el chisme. En la familia, en el mercado, en el WhatsApp, en el grupo de la parroquia. Ay, le cuento, pero no vaya a decir, esa frase es la campanita oficial del chisme. Y luego uno dice, se lo cuento para que rece. No, pues qué bonita manera de disfrazar el veneno con incienso. Si de verdad es para rezar, rece. Pero no haga del dolor ajeno una novela de sobremesa. El chisme es una forma de juzgar sin hacerse responsable. Es hablar de alguien ausente sin ayudarlo. Es meter más sal donde ya hay herida. Si no vas a sanar la herida, no metas más sal con tu lengua. Si no vas a ayudar, no destruyas. Si no vas a hablar con la persona, no la despedaces con otros. Si no conoces toda la historia, no dictes sentencia. Porque muchas veces juzgamos capítulos sin conocer el libro completo. Vemos una reacción, pero no sabemos la carga. Vemos una caída, pero no sabemos la batalla. Vemos una cara seria, pero no sabemos la noche que pasó esa persona. Hoy el Señor nos pide humildad, no para tapar el pecado, sino para mirar como Él mira. Jesús no nos dice, no corrijas nunca. Nos dice, primero, sácate la viga. Es decir, primero conviértete, primero ora, primero revisa tu intención, primero deja que Dios te limpie la mirada. Porque cuando uno se deja corregir por Dios, puede corregir sin destruir. Cuando uno reconoce su pecado, ya no aplasta al pecador. Cuando uno se sabe perdonado, aprende a mirar con misericordia. Entonces, hermanos, preguntémonos con sinceridad, ¿a quién he juzgado esta semana? ¿De quién hablé sin necesidad? ¿Qué paja ajena estoy usando para no mirar mi viga? ¿Qué pasaría si hoy, en lugar de señalar, pidiera perdón? ¿Qué pasaría si hoy, al lugar de hablar de alguien, hablara con Dios por esa persona? Y por eso, antes de entrar a la misa, necesitamos pedirle al Señor una gracia muy concreta. Señor, limpia mis ojos antes de que yo quiera corregir los ojos de los demás. Hermanos, después de escuchar a Jesús decirnos que no juzguemos y que primero miremos la viga de nuestro propio ojo, no podemos entrar a la misa señalando a los demás como si nosotros no necesitáramos misericordia. No podemos llegar al altar con el dedo levantado, pero con el corazón cerrado. No podemos venir a decirle a Dios, Señor, cambia a mi esposo, cambia a mi esposa, cambia a mis hijos, cambia a mi nuera, cambia a mi suegra, cambia al vecino, y nunca decirle, Señor, cámbiame también a mí. Porque esa es la tentación, hermanos. Queremos que Dios arregle a todos menos a nosotros. Queremos que Dios le quite el carácter al otro, pero no queremos que toque nuestro orgullo. Queremos que Dios haga humilde al hijo, pero no queremos que nos enseñe a escucharlo. Queremos que Dios cambie al esposo, pero no queremos revisar cómo lo tratamos. Queremos que Dios ablande a la esposa, pero no queremos reconocer la frialdad que hemos sembrado. A veces pedimos que Dios cambie a todos, menos a nosotros. Y hoy el Evangelio viene directo al corazón. Primero mira tu vida.
La primera lectura nos mostró a Israel lejos de su tierra, herido por no haber escuchado a Dios. No fue solamente un problema político ni un problema de territorio, fue un destierro del corazón. El pueblo dejó de escuchar al Señor, dejó de atender a los profetas, dejó que otras voces mandaran más que la voz de Dios. Y cuando uno deja de escuchar a Dios, empieza a perderse, aunque siga viviendo en su propia casa. Uno puede estar en su sala, en su cocina, en su cama y al mismo tiempo vivir lejos de la paz, lejos del perdón, lejos de la humildad. El Salmo nos enseñó a gritar desde esa pobreza: Señor, danos tu ayuda. Qué oración tan necesaria, porque llega un momento en que uno ya no puede seguir diciendo, la culpa es de ellos. Llega un momento en que hay que decir, Señor, ayúdame porque también yo he fallado, también yo he hablado de más, también yo he sido duro, también yo he guardado rencor, también yo he juzgado sin conocer toda la historia. Y el Evangelio nos pone frente a esa imagen que incomoda: la paja del hermano y la viga mía. La pajita del otro la veo clarita, pero mi viga esa la traigo como si fuera adorno de la casa. Señor, ¿a quién he juzgado? ¿A quién he condenado sin conocer su historia? ¿De quién hablé con dureza? ¿A quién humillé con mis palabras? ¿A quién no le he dado oportunidad de cambiar? ¿Qué viga traigo yo? Orgullo, coraje, envidia, resentimiento, soberbia, chisme, dureza, doble cara, una lengua que se tal, persigna en la iglesia pero destruye en la cocina. Un corazón que pide misericordia para sí mismo pero sentencia sin compasión a los demás. Y esto, hermanos, hay que bajarlo a la vida real. Hay mamás que juzgan a sus hijos pero ya no los escuchan. Hay hijos que juzgan a sus papás pero no conocen las lágrimas que ellos han tragado para sacarlos adelante. Hay esposos que solo recuerdan errores viejos como si trajeran archivo abierto de cada discusión. Hay esposas que ya no hablan para sanar sino para cobrar. Hay hermanos que no se miran por una herencia, por un terreno, por un dinero que un día se va a quedar aquí, porque nadie se lleva ni la escritura ni la cuenta bancaria al cielo. Hay gente en la parroquia que habla del coro del padre, de la catequista, del sacristán, de la señora que llegó tarde, del joven que se viste así, del niño que se mueve mucho. Hay gente que no necesita cámaras de seguridad, tiene vecinos que ven todo. Ven quién entró, quién salió, a qué hora llegó, qué bolsa traía, con quién habló. Ay, hermanos, si esa vigilancia la usáramos para cuidar el alma, ya seríamos místicos. Pero Dios no nos va a preguntar cuántas cosas vimos, nos va a preguntar cuánto amamos. No nos va a preguntar cuántos errores descubrimos en los demás, nos va a preguntar cuántas heridas ayudamos a sanar. No nos va a preguntar cuántas veces tuvimos razón, nos va a preguntar si nuestra razón sirvió para levantar o para aplastar, porque se puede tener razón y no tener amor. Se puede decir la verdad y decirla con veneno, se puede corregir y al mismo tiempo destruir. Por eso Jesús no dice, nunca corrijas. Jesús dice, primero sácate la viga. Primero deja que Dios limpie tu mirada. Primero revisa tu intención. Primero conviértete. Y también hay que decir algo a quienes han sido juzgados duramente. Tal vez alguien habló de usted. Tal vez alguien lo condenó sin conocer su historia. Tal vez una palabra lo marcó. Tal vez en su propia familia le pusieron una etiqueta. Tú eres así. Tú nunca vas a cambiar. Tú eres el problema. Pero escuche esto con el corazón. No eres lo que dijeron de ti. Eres lo que Dios todavía quiere hacer contigo. No eres el chisme que contaron. No eres la mirada dura que te lanzaron. No eres la sentencia de una lengua sin misericordia. Dios conoce tu historia completa. Dios sabe lo que cargaste, lo que lloraste, lo que intentaste, lo que no pudiste explicar. San Gregorio Barbarigo, como pastor, nos enseña que corregir no es destruir. Enséñanos, San Gregorio, a formar familias donde la verdad no humille y la misericordia no se vuelva permisividad. Porque también hay que aclararlo, misericordia no significa dejar que todo siga igual. Misericordia no significa aplaudir el pecado, ni tapar lo que hace daño, ni permitir abusos, ni vivir como si nada pasara. Misericordia es decir la verdad, pero con deseo de salvar. Es corregir sin aplastar. Es poner límites sin odio. Es hablar claro sin humillar. Es mirar al otro no como enemigo, sino como alguien que también necesita a Dios. Si pueden, hermanos, pongan su mano en el pecho. Ahí donde está ese orgullo que no queremos enseñar, ahí donde están las palabras que dijimos y todavía duelen, ahí donde guardamos nombres que no queremos perdonar, y digamos con humildad, Señor, aquí está mi ojo cansado de mirar defectos, aquí está mi lengua que ha herido, aquí está mi orgullo que no quiere pedir perdón, aquí está mi corazón que ha juzgado demasiado y ha amado muy poquito. Señor, te presento mi familia,
Te presento esa relación rota. Te presento al hijo que se siente señalado. Te presento a la mamá que se siente cansada. Te presento al papá que ya no sabe cómo hablar. Te presento a los esposos que duermen bajo el mismo techo pero viven lejos por dentro. Te presento a los hermanos separados por dinero, por palabras, por heridas antiguas. Te presento a las personas de la comunidad que han sido heridas por el chisme. Te presento a los ancianos que se sienten olvidados porque la familia solo los busca cuando necesita algo. Te presento a los jóvenes que viven siendo comparados, criticados, medidos como si nunca fueran suficientes. Señor, antes de mostrar la paja de mi hermano, muéstrame mi viga. Antes de corregir, conviérteme. Antes de hablar, purifica mi intención. Antes de señalar, dame lágrimas por mi propio pecado. No quiero tener ojos de juez y corazón de piedra. No quiero usar tu palabra para golpear a otros y no dejar que me sane a mí. No quiero venir a misa para sentirme mejor que nadie. Quiero venir a misa para reconocer que necesito perdón. Quita la viga de mi orgullo, Señor. Quita la viga de mi soberbia. Quita la viga de mi lengua venenosa. Quita la viga de mi resentimiento. Quita la viga de mi doble cara. Quita la viga de mi dureza. Limpia mi mirada. Devuélveme un corazón misericordioso. Enséñame a corregir con amor, a callar cuando mi palabra no construye, a hablar cuando mi silencio permite el daño, a pedir perdón, cuando me equivoco a perdonar, cuando me hieren a mirar al otro como tú lo miras. Y ahora, hermanos, vamos a la Santa Misa. En la misa no venimos a demostrar que somos mejores, venimos a reconocer que necesitamos perdón. Venimos no a señalar a los demás, sino a dejar que Cristo nos sane. No se vaya todavía, quédese en oración. Ponga en el altar el nombre de su familia, de sus hijos, de su esposo, de su esposa, de esa persona con quien ya no se habla, de aquel a quien usted ha juzgado, de aquel que lo juzgó a usted, de sus difuntos, de los que necesitan reconciliación. Ponga en el altar esa relación rota. Ponga ese nombre que le cuesta pronunciar sin coraje. Ponga su lengua, sus ojos, su memoria, su corazón. Ponga esa viga que ya no quiere cargar. Lo que usted no puede sanar, solo Cristo lo puede tocar con su misericordia. Con este corazón, hermanos, vamos a celebrar que el Señor nos quite la viga del orgullo, que San Gregorio Barbarigo interceda por nuestras familias, que aprendamos a corregir con amor y a mirar con misericordia, y que esta misa nos devuelva a una casa menos llena de juicio y más llena de Dios. Amén.